Beatriz, Isabela, Luna, Daniel, María, Cristian, Loren. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos minutos que podamos conectarnos con todos. Desde ya hola, Mayerly, Esteban, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse. Hola, buenas tardes, Noelia, Flor, Antonia, que nos están saludando por el chat también. Gracias por conectarse esta tarde, niños, niñas, jóvenes, estudiantes, porque tenemos preparado una jornada muy interesante y muy entretenida para continuar con nuestras actividades de investigación e innovación escolar IIE 2021. Buenas tardes, Tomás, son tantos los saludos que no lo alcanzo a leer. Jean Camil también saluda, así que muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a esperar un minutito que se puedan conectar. Estefanía también, buenas tardes. Guadalupe, muy buenas tardes. Que se pueden conectar todas y todos los compañeros y compañeras para comenzar con este taller de conocimiento de IIE, Investigación e Innovación Escolar 2021 de Explora Región de Antofagasta. Buenas tardes, Esteban, Flor, esperen un minuto, por supuesto. Vamos a esperar un minuto que se puedan conectar todos y todas. Tiare también está saludando. Bienvenida. Vamos a esperar un minuto más. ¿Cuántos somos ya? Somos casi 70, así que vamos a esperar un minutito, cosa que nos podamos conectar todos para comenzar con este taller. Muchas gracias. Lucas, bienvenido también. Saludamos a todas y todos los estudiantes que se están conectando, perdón. Siguen llegando a la sala de espera, compañeros y compañeras. Hola Sofía, buenas tardes también. Así que vamos a esperar un minuto más antes de comenzar. Bien, pasado el minuto y en honor al tiempo, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos este jueves 10 de junio al segundo taller de conocimiento, investigación e innovación escolar IIE 2021. Esta es la segunda de 3 jornadas que tienen por objetivo trabajar competencias transversales en diferentes áreas. Y, lo más importante, de su propio interés, porque podrán analizar los temas que ustedes escogieron en campos como el arte, la filosofía, la antropología y la historia. También saludamos a las y los asesores científicos que nos acompañarán en esta jornada. Saludamos a Hernán Cofré, profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor también en Ciencias Biológicas, quien estará a cargo del taller de Filosofía de la Ciencia. Bienvenido y buenas tardes, Hernán. También saludamos Hola, en esta muchas tarde. gracias. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por colaborar con nosotros en esta actividad. También saludamos a Fernanda Kalasic, licenciada en Arqueología de la Universidad de Chile, magíster en Arqueología Pública y doctora en Arqueología de la University College London, a quien también damos la bienvenida. Ella estará a cargo del taller de Arqueología y Antropología. Así que muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Por último, saludamos a Aline Flores, magíster en Educación de la Universidad de Chile, quien estará a cargo del taller de arte. Bienvenida también, Aline. Muchas gracias. Y gracias a cada uno de los asesores científicos por acompañarnos en esta segunda jornada de talleres de IIE. Para conocer en mayor profundidad el trabajo que desarrollarán durante esta tarde, voy a dejar con ustedes a Daniela Calderón, encargada de vinculación y divulgación de Explora Antofagasta. Daniela, por favor. Hola a todos y todas, qué gusto verlos de nuevo, qué gusto estar acá, estamos cumpliendo mucho de sus deseos, de conocimientos que nos
nos expusieron en la primera jornada de lanzamiento, donde estuvimos discutiendo, ¿verdad?, qué temáticas nos interesaban, donde contestamos la encuesta. Así que vamos a estar viendo esta otra área hoy, más relacionado con lo que son las ciencias sociales, lo que es las humanidades, el arte. El martes pasado estuvimos con ciencias naturales, donde también estuvimos con varios talleres, ¿verdad?, donde pudieron ustedes mismos elegir según sus intereses. Yo sé que tienen muchas preguntas sobre los detalles de los talleres, ¿ya? Pero van a tener que escoger. Y como ya saben, después, posterior a esta jornada, se les va a enviar las grabaciones para que quienes tenían, no se decidían o querían participar en dos, puedan tener también toda la información relacionada a los otros talleres que se están haciendo en forma paralela, ¿ya? Como ahí comentaba Jorge, ya vamos a estar viendo la relación entre la ciencia y la música, entre la filosofía y la ciencia, y entre lo que es la antropología y la arqueología, ¿verdad? Todo esto para que ustedes puedan enfocar posteriormente su área de interés a un proyecto de investigación y puedan también unir, ¿verdad?, o generar una pregunta de investigación en estas temáticas asociada a lo que es su entorno y su localidad. Sabemos acá que tenemos estudiantes que son de diferentes comunas de Antofagasta, así que lo más probable es que le hagan preguntas que van desde la costa hasta el interior del altiplano, porque tenemos a San Pedro de Atacama, tenemos Calama, tenemos Taltal, tenemos Antofagasta y tenemos Tocopilla, representantes de todas las provincias, así que las preguntas son muy diversas, las temáticas muy diversas, así que por favor, les pedimos a todos los que sabemos que la tienen, a todos nuestros relatores científicos, mucha paciencia porque estos niños son muy, muy, muy motivados. Y a los estudiantes les pedimos siempre que resguarden el respeto, ¿verdad?, que sigan las instrucciones de los relatores científicos y que cualquier inconveniente que tengan nos pueden preguntar a cualquier miembro del equipo para Explora, ¿verdad?, para que podamos ayudarlos, ¿ya? Pronto va a estar listo el grupo de WhatsApp donde nos vamos a poder estar comunicando directamente y van a estar poder hacer todas las preguntas directamente al equipo para que nosotros lo estemos asistiendo en todas las problemáticas que tengan, así que no se preocupen, vamos de a poco. Y ya para que no perdamos tiempo, los voy a dejar con Jorge para que demos comienzo a estas aulas virtuales y nos teletransportemos, ¿verdad?, hacia el taller que elijamos. Como saben, va a aparecer un cuadrito ahora que Saray va a activar las aulas virtuales y en el cuadrito, ¿verdad?, van a estar los nombres de los 3 talleres. Ustedes tienen que poner unirse al taller que quieren elegir. Daniela, ¿verdad? hay una pregunta antes de Giancamil. Cuéntame. Dice, si eliges uno antes de empezar, ¿se puede cambiar? ¿Qué le decimos Sí, a por Giancamil? supuesto, nos mandan un mensaje interno y se pueden cambiar. Ah, ya, ¿Ya? Pero súper. la idea es que aprovechen todo el taller, ¿ya? No que estén de a pedacitos en todo, de uno en otro. Aprovechen porque toda la jornada... Dani, te silenciaste. Silenciar. Ya, se puede, pero la idea es que aprovechen todo el taller, así que traten de elegir con sabiduría. Muchas ¿Ya? gracias, Daniela. Daniela Calderón, nuestra encargada de vinculación y divulgación, explicando las directrices de la jornada. Atentos y atentas entonces al ingreso a las respectivas aulas virtuales y los asesores y nuestras asesoras científicas también. Recuerden que si quieren cambiar de sala, pueden enviar un mensaje por interno y ya nuestras encargadas de vinculación les estarán reubicando. Nos vamos entonces a las aulas virtuales. Sí, Ahora les ya pido Camila. a los asesores que también ya vayan a sus aulas virtuales y que los niños y niñas... Hola, Hola, Katia. Katia, sí. Bueno, ya de a poquito Katia, van a empezar a entrar los me chiquillos. quedó una duda, porque se supone que son dos partes, una parte más como expositiva y una parte más como de taller. Esa segunda parte como de taller está enfocada como en esto que decían ahí de que ellos vayan como pensando una pregunta de investigación o algo así. Sí, la primera parte es que tú hagas la presentación que tienes pensada y ¿Ya? después, más que nada, que vayamos conversando y viendo en relación a lo que ellos tienen pensado quizás o a los intereses que ellos tienen,
cuáles pudiesen ser posibles líneas de investigación que ellos puedan trabajar, ligado obviamente a esta disciplina. Ya, pero eso es la duda que me queda, si esa la guías tú o la guío yo. Entre los dos, yo te voy a estar acá ayudando sin ningún problema, Ya. más que nada dándole el paso a los chicos para que ellos puedan empezar a comentar, o algunas obviamente son como más tímidos, entonces más que nada hablan por el Pero chat. más que nada entonces preguntas. Sí, más que No nada es que son trabajen preguntas de en ellos. grupo, no es que vayamos a hacer, porque me imagino No, que ya estamos, pues ya no podemos hacer más grupos. exacto. No, lo que pasa es que acá los chicos, algunos tienen ya pensado y bien definido cuáles son las áreas que van a trabajar con su equipo de investigación. Pero la idea de esta jornada es que le podamos dar como más, abrirle un poco el paraguas de lo que ellos efectivamente puedan investigar o puedan abordar. Entonces, ese es como el objetivo de estos talleres. Por eso que son relacionados a los intereses de ellos, independiente de la temática que quizás el profe les impuso para poder participar de acá, sino que es lo que ellos quieren efectivamente o cuáles son los intereses de ellos. Esa es como la idea. A ver, veamos, hay 58 niños afuera que todavía no han ingresado al aula. Sí. Y acá entró Daniel y entró Sebastián y no sé por qué no se ven. Porque dice, hay otros que dicen que están en sala de espera, además. Sí, así que eso hay que de a poco empezar a incorporarlos. Mientras igual se incorporó la Gabriela. Ahí está Gabriela. Hola, buenas tardes. Hola Gabriela, Hola, ¿cómo Gabriela. estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien Bien. también. Vamos a esperar a ver si es que los otros compañeros se pueden conectar porque tenemos acá, a mí me aparecen dos más, pero no sé si se cayeron. Y hay, Es que no están apareciendo las salas en la sala principal, entonces están preguntando de a uno. ya, entonces se va a demorar un poquito el cuento. Pero ahí Ya, están apareciendo. ahí Apareció tenemos. el Lauren Isidora. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están Hola. chicos? Ya, súper. Ya, vamos entonces a esperar unos minutitos para que efectivamente todos quienes quieran estar acá en esta sala se puedan ir sumando Ujú. y comenzamos. Voy a ver por el interno cómo están con la distribución de los chiquillos y te doy el pase, Hernán. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas Hola. tardes. Está Buenas tardes. Valentina, Buenas Antonia, tardes. Emilio, Melanie, Daniel, Anita, Churu, Lauren, Isabela, Martina. Hay varios ya. 10, 11, 12. Somos hartos. Ok, y siguen llegando, qué bien. Esperemos unos 2 minutitos más para que podamos empezar con la ponencia, ¿ya? Ujú.
¿Cómo está el norte? Acá estuvo bonito el día, en la quinta región. ¿Cómo estuvo allá? En las diferentes partes. Nublado, con sol, sin ninguna nube. Acá en Acá Antofagasta hace frío. Ah, hace frío. Está nublado. Acá tremendo sol, pero hace mucho frío. ¿Allá dónde? San Pedro. En San Desde de Pedro. Atacama. Qué lindo. ¿De Calama? ¿Alguien de Calama por acá? ¿De Creo que Taltal? tengo la suerte de conocer de todos los lugares de donde son. Taltal. Creo que he pasado por Taltal. Nunca me he quedado, pero he estado en Calama, San Pedro, Antofagasta. Ahí, Daniel de Calama. ¿Cómo está Calama? Yo también estoy en Calama. La Melanie. Caluroso y frío a la vez. Típico de Calama. Ya se va a levantar el viento de la tarde. Sí, ese viento con tierra que sale ahí en Calama en la tardecita. Ya. Démosle entonces, partamos. La idea entonces de esta primera parte es que Hernán nos va a contar un poquito de quién es él, qué es lo que hace y también una ponencia cortita, un poco para introducirle a ustedes a la temática que él también investiga y para también ustedes puedan quizás de ahí sacar algunas ideas para poder desarrollar un proyecto de investigación, para quizás reformular el proyecto que ustedes ya tienen pensado con sus compañeros, o quizás también para poder incorporarlo de cierta forma a lo que ustedes ya están trabajando, ¿ya? Cualquier duda, consulta, la pueden dejar también por el chat, para quienes tienen mala conexión, mejor que estén ahí en el chat antes de abrir micrófonos o cámaras. Y quienes quieran hablar también, bienvenidos sean, vamos a estar también, le vamos a dar una instancia para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias, ¿ya? Así que con eso le doy el pase a Hernán para que nos pueda mostrar su presentación. Ok, muchas gracias Katia, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Les voy a hacer una presentación entonces, más o menos, ahí vamos viendo, a mí igual no me gusta hablar tanto, me gusta que podamos interactuar para que vayamos conociendo un poco de lo que vamos a estar hablando. Y yo les voy a hablar principalmente de filosofía y naturaleza de la ciencia, ¿ya? Mi nombre, como dijo Katia, es Nacofre, y yo trabajo principalmente en lo que es naturaleza de la ciencia, que es una parte específica de lo que podemos llamar filosofía de la ciencia, ¿ya? Aquí tengo siempre yo en mis presentaciones algunos colegas, algunas personas en las cuales se basa la presentación y que han hecho investigación en el área. Y entonces la idea es que podamos conversar sobre, bueno, filosofía de la ciencia, pero también naturaleza de la ciencia, que les voy a explicar un poco de qué se trata. Me parece muy interesante que puedan tener al menos pensado hacer una investigación en filosofía de la ciencia. Me parece muy interesante, ¿ya? Yo soy de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estoy acá en una pieza en mi casa en Viña, así que les mando un saludo desde la zona central, ¿ya? Bueno, la filosofía de la ciencia, para hacerlo súper simple, si ustedes pueden entender o pueden escuchar de que la biología estudia la vida, podemos pensar de que la filosofía estudia a la ciencia. La filosofía de la ciencia, perdón, estudia la ciencia, ¿ya? Dentro de la filosofía, en general, hay una rama específica que se llama filosofía de la ciencia, que se preocupa principalmente de estudiar, reflexionar, filosofar finalmente sobre qué es la ciencia, cómo hacen su trabajo los científicos, cómo ese trabajo científico influye a la sociedad, etc. ¿Ya?
Entonces, la filosofía de la ciencia, que podemos decirle FOSS, un poco para no repetir tanto y por su traducción al inglés, de Philosophy of Science, se preocupa principalmente entonces de cómo trabajan los científicos, cuál es su producto, el conocimiento científico. Y ahí les tengo algunas preguntas que se hacen estos filósofos de la ciencia, ¿ya? Muchas de estas investigaciones que ellos hacen no son como empíricas, por así decirlo, sino que son de reflexión y de justamente filosofar, de pensar cómo se puede entender lo que hacen los científicos o lo que hace la ciencia, pero también uno podría llegar a pensar de que puede tomar datos empíricos y eso es un poco lo que hago yo, ¿ya? Entonces ahí les tengo algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué hace diferente a la ciencia de la no ciencia? ¿O cómo se genera el conocimiento científico? ¿Mediante qué método? ¿Qué procedimientos? ¿Cómo se organiza la ciencia? ¿Qué son las explicaciones científicas? Porque obviamente hay otro tipo de explicaciones para un mismo fenómeno. ¿Y cuál es la relación entre teorías y datos? Ahí son algunas de las preguntas que proponen estos dos autores que están ahí, que son justamente el Tobias Uller y el Kostas Kampourakis, que son los autores de este libro que se llama Filosofía de la Ciencia para Biólogos, específicamente para biólogos, ¿ya? Y que yo tengo la suerte de conocer a Kostas y hemos trabajado juntos en algunos proyectos. Y entonces, en mi caso personal, me interesan algunos de estos temas y también me interesan algunos de estos otros temas que son específicos, por ejemplo, de la filosofía de la biología. Por ejemplo, ¿qué es un virus? Hay muchos biólogos, filósofos y filósofos de la biología que tratan de entender finalmente qué son los virus. Este agente infeccioso que nos tiene aquí en la casa, sin poder ir al colegio. Bueno, algunos dicen que es vida, está vivo, otros dicen que realmente es inerte, y parece que realmente es algo intermedio. Parece que fuera inerte a veces y vivo en otras ocasiones, y bueno, hay formas también de filosofar sobre cuál sería la mejor manera de definirlos, ¿ya? Y así como se definen los virus, se define la vida, o también hay temas como si es que la biología tiene, por ejemplo, teorías, si tiene leyes, o si realmente es una disciplina científica tan compleja que es muy difícil tener, por ejemplo, teorías y leyes, ¿ya? Esas son algunas de las preguntas que se hacen los filósofos de la ciencia o los filósofos de la biología, y generalmente todo académico, todo científico publica sus pensamientos, sus resultados empíricos en libros y revistas, ¿ya? Y aquí les traje un ejemplo de algunos libros, por ejemplo, que es El conocimiento científico, ese que está ahí azulito con negro, y este otro que se llama justamente Filosofía de la Biología, este que está en rojito. Y aquí hay algunas revistas donde uno justamente puede publicar sus reflexiones filosóficas o algunos datos que uno puede recolectar, por ejemplo, Filosofía y Biología, Historia y Filosofía de la Ciencia, porque muchas veces la historia también está relacionada con la filosofía de la ciencia. Y bueno, yo justamente, como decía Katia, les voy a decir brevemente lo que yo trabajo, que es algo más específico aún que filosofía de la ciencia, y que es cómo se entiende justamente la ciencia y un poco la filosofía de la ciencia, pero a nivel escolar. Yo me dedico principalmente a investigar cómo se entiende y cómo se podría aprender un poco de filosofía de la ciencia o lo que llamamos naturaleza de la ciencia, ¿ya? Y eso es más o menos lo que yo trabajo y yo lo que he estado estudiando. Entonces me gustaría, aprovechando que estoy con ustedes, estudiarlos. Así como ustedes también van a estudiar, a lo mejor en su proyecto podrían estudiar a sus compañeros o a compañeros de otras escuelas sobre cómo ellos ven a la ciencia.
¿Cómo cree que es la ciencia? Y esas dos preguntas que están ahí, me encantaría si alguno de ustedes pudiera respondérmela en el chat. ¿Qué es ciencia? O a lo mejor en una palabra, ¿qué es lo que creen ustedes que caracteriza más a la ciencia? ¿Ya? Un poco para también responder a lo mejor las dos preguntas, ¿qué es la ciencia o qué es la diferencia de otros talleres, por ejemplo, que están aquí al lado, que es arte? Ya, muy bien, Daniel, investigaciones. Ya, la ciencia principalmente genera su conocimiento a través de investigación, ¿cierto? Más que de opiniones filosóficas, como podría hacerlo la filosofía en sí, ¿cierto? Antonia dice que experimentos, excelente. El experimento, uno podría decir que es alguna parte o algún momento de una investigación, uno podría hacer experimentos, una forma de obtener datos, ¿cierto? Gabriela nos dice ahí cuestionamientos. Ya uno también se hace cuestiones. Question en inglés, pues. En inglés question es pregunta, ¿ya? Los cuestionamientos, hacerse preguntas, está muy relacionado con lo que hace la ciencia. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra característica? Respuestas teóricas del origen de algo, dice Isidora. Ya, pueden ser teóricas y en algún momento también uno puede, si esa teoría se cumple o no, también recolectar datos. Información verídica, pero viene con un signo de interrogación. Uno asume que siempre en la ciencia uno, como recolecta datos del mundo real, debería ser verídico. Uno puede tener errores a veces, pero en general uno debería reportar datos verídicos, ¿ya? Anita dice que puede hablar del medio ambiente. Hay ciencias específicas que están relacionadas con el medio ambiente, ¿cierto? La ecología o justamente las ciencias ambientales que engloban más allá de la ecología, ¿cierto? Así que la tecnología, muchas veces la tecnología está relacionada con la ciencia. Algunos avances científicos se producen por la tecnología, o a veces el conocimiento, ¿cierto?, cambia justamente por un avance tecnológico. Los microscopios, por ejemplo, y los telescopios, avances tecnológicos, hicieron que cambiara mucho el conocimiento que teníamos de las estrellas y de justamente lo pequeño, ¿ya? Nos hizo, por ejemplo, darnos cuenta que existían agentes infecciosos que antes ni siquiera sabíamos que existían, ¿ya? Excelentes respuestas, Emilio, Anita, Daniel. Muchas gracias por su participación, ¿eh? Así es más entretenido, si no hablo yo, no. O sea, igual estoy hablando yo, no. Pero vamos viendo el chat. Y si alguien quiere hablar, también puede dar su opinión en el chat, ¿ya? Pero bueno, justamente entonces lo que yo investigo es lo que ustedes me han dicho. ¿Cuál es la visión que tienen estudiantes de todo tipo, desde primero básico, kinder, hasta universidad, e incluso a los profesores también? Hemos estudiado sobre su visión de ciencia, ¿ya? Y de hecho entonces hay algunos libros que ya hablan sobre naturaleza de la ciencia, como este libro de mi colega Waldo Quirós, de la PUCB también. Él tiene un libro que se llama justamente Naturaleza de la Ciencia para Todos, ¿ya? Ojalá que todos podamos entender la naturaleza del quehacer científico, porque se supone que mientras más entendamos cómo funciona la ciencia, me da la idea que más confianza, por ejemplo, le podemos tener. Si uno de repente no sabe cómo se hacen algunas cosas, yo por lo menos no confío mucho cuando las cosas pasan y nadie me cuenta cómo son, nadie me dice cómo son. Uno esperaría que mientras más claridad tenga uno sobre un cierto conocimiento, más pueda creerle, ¿ya? Entonces por eso ahí les ponía que el estudio de cómo se entiende la ciencia y sus características, ahí muchas veces me quedaron, perdón, por parte de digamos,
contexto escolar por parte de estudiantes y profesores es lo que llamamos naturaleza de la ciencia. Un poco una filosofía de la ciencia más simple que queremos que todos los ciudadanos ojalá comprendan, ¿ya? Y justamente acá les traigo lo que dice el currículum, lo que dicen los planes y programas. El Ministerio de Educación dice que ojalá todos los niños y jóvenes puedan comprender cuando están en la asignatura de ciencia, no solamente sepan sobre el agua, no sé, la astrofísica, la gravedad, los planetas, sino que también sepan cómo se construye el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, sin quererlo, ustedes están estudiando, o deberían estar estudiando filosofía de la ciencia cada vez que tienen clases de ciencia. Es lo ideal. Ustedes se den cuenta un poco cómo se consiguió ese conocimiento científico, qué causas, qué efectos produce en la sociedad, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué es importante entonces estudiar lo que yo supuestamente estudio? Porque finalmente, justamente los estudiantes, muchas veces, o la gente en general, puede tener una visión no tan clara de lo que es la ciencia. En general, cuando uno le pide a un estudiante que dibuje un científico o que dibuje a alguien haciendo ciencia, generalmente hace un hombre, como este dibujo. Y generalmente hace un científico así parecido a Darwin o a Einstein, ¿ya? Y lo hace con todas estas cosas, con muchos libros siempre, con una bata blanca, con muchas ecuaciones matemáticas. Entonces, generalmente entonces uno tiene como una cierta visión de cómo es la ciencia, ¿cierto? Y porque justamente un arqueólogo, como había en el otro taller, también es un científico, pero un arqueólogo yo no creo que ande mucho con una bata blanca, con un delantal blanco, sino que anda con, no sé, con un chaleco de terreno ahí para meterse a huesos. Entonces, en general, los estudiantes y nosotros también, todos tenemos una cierta visión de los científicos que nos traen los medios de comunicación, ¿cierto? Los monitos animados, y lo que más conocemos. Y lo mismo los libros también nos traen el método científico siempre mostrándonos un solo método, que dice que hay que observar, después hacer una hipótesis, después hacer un experimento, y después recolectar esos datos, y los resultados uno hace conclusiones. Si bien ese es el método científico, por así decirlo, tradicional, no todas las ciencias lo pueden realizar con esos pasos y en ese mismo orden, ¿ya? Porque justamente hay veces que uno no puede hacer experimentos, como los paleontólogos nunca hacen experimentos, como los geólogos, para estudiar el centro de la Tierra nunca hacen un experimento, o los astrónomos tampoco nunca hacen experimentos para estudiar los planetas o las estrellas, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor hacer un método científico que incluya observar y experimentar y diferentes métodos, en el fondo, sería más complicado, más enredado para ustedes, pero también sería más real, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que a mí me motiva a investigar, cómo ustedes pueden, digamos, ver a la ciencia, es un poco tratando de justamente trabajar de que los estudiantes, los profesores y la comunidad en general entienda cómo trabaja la ciencia de la forma más clara posible y más real posible, que no hayan como ciertos mitos, ¿ya? Y eso. En un par de cosas más, ahí solamente un colega que justamente nos dice que nosotros a veces tenemos una visión un poco, como les decía, restringida, etc. Pero finalmente mostrarles que hay ciertas características, entonces, que es deseable que uno comprenda de cómo funciona la ciencia, ¿ya? ¿Qué es la ciencia? Entonces, uno podría decir que son lo que uno estudia en el colegio, ¿cierto? Las teorías, las leyes,
los conceptos, los nombres en biología, por ejemplo, que hay tanto, pero también entonces están los métodos, que justamente con su proyecto, con el proyecto que ustedes van a hacer, ese trabajo que hace Explora y que también hacen las academias científicas, etcétera, debería acercarlo a estos métodos, a la observar, a la predicción, a la formulación de hipótesis. Y por otro lado están esta filosofía de la ciencia o naturaleza de la ciencia, que es saber, de repente reflexionar un poco, decir, ¿por qué yo hice un experimento para responder mi pregunta? ¿Podría haber sido de otra forma? O al revés, ¿por qué no puedo hacer un experimento para contestar mi pregunta? O a lo mejor, para contestar mi pregunta podría hacer las dos cosas, tanto experimentos como a lo mejor más observaciones. Eso es un poco lo que quería mostrarles hoy. Y obviamente también me gustaría que mostrarles algunas otras cosas más, pero en honor al tiempo, ahí podemos ir viendo si es que es necesario o no, ¿ya? Estas son una serie de aseveraciones que también me gustaría que algunos de ustedes me dijeran si creen, por ejemplo, la primera de ellas, si están de acuerdo con ella o si creen que es verdadera o falsa, ¿ya? Total, ahí por el chat no cuesta nada hacer una F o una B. Una teoría científica es un conocimiento especulativo hasta que pasa a ser reconocida como ley. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí o que no? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Están ahí? Oye, ¿se fueron? No, sí están. Anita dice que es verdadero. Ya. ¿Quién más? Pero Antonio dice que es falso. Ya. Daniel también dice que es falso. ¿En serio? No, no lo vi aquí en el chat. Lauren dice que es verdadero. Laura dice que es verdadero. Mira qué interesante, están ahí como mitad y mitad. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? O a vender el micrófono para decirnos por qué creen que es verdadero o es falso. Algunos de los chiquillos, Daniel, Anita, Antonia, Lauren. Isidoro levantó la mano. Yo creo que es verdadero, por el hecho de que donde dice una teoría científica es un conocimiento especulativo hasta que pasa a ser reconocido como una ley. Las personas no cumplen, bueno, obligatoriamente sí deberíamos cumplir leyes o normas, pero se hace como un poco más aburrido cuando pasa a ser así. O sea, como que no te dan tantas ganas de buscar respecto a eso, porque ya está como establecido lo que puede ser. Ya. ¿Y alguien que crea que es falso? Como Valentina o Martina, ¿por qué creen que es falso? ¿Alguien? ¿Alguien quiere participar? A ver, Daniel, si puedes prender tu micrófono y decirnos por qué tú crees que es falso. Dice, no se me ocurre, pero siento que es falso. Ah, ya, tiene un presentimiento. Muy bien. Bueno, pero es interesante, mira, podemos ir viendo varias de estas aseveraciones. En general, también depende de cómo uno lo comprenda, ¿cierto? Y a lo mejor para cierta como aseveración o cierto significado de teoría y de ley está bien. Me da la idea ¿quién estuvo hablando? Isidora parece, ¿no? Isidora parece que igual tiene una cierta como visión de lo que es una ley, que iba entre como lo científico y lo legislativo también. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos, digamos, cotidianamente, también tenemos una cierta como concepción o definición de teoría que puede que sea diferente a la que uno maneja cuando habla la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución. A lo mejor esa teoría no es la misma que la teoría que tengo yo de, no sé, sobre algo que pasa en mi casa, ¿ya? Entonces, pero solamente ahí para
en general uno diría que eso es falso, porque justamente la teoría es como el conocimiento científico más grande que existe y más completo, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de Stephen Hawking, que fue un gran físico que trabajó mucho con, digamos, con los agujeros negros. Stephen Hawking buscaba poder crear una teoría de toda la física, ¿ya? Entonces, justamente cuando uno crea o se genera una teoría, por ejemplo, la teoría de la evolución, es principalmente una teoría que explica toda la vida o toda la biodiversidad. Y así como Stephen Hawking andaba buscando justamente una teoría del todo, no es que necesiten convertirse en leyes, sino que incluso las teorías están formadas por algunas leyes, ¿ya? Entonces, claro, dependiendo de cómo el concepto que uno tiene, en términos justamente de filosofía de la ciencia, los conceptos teoría y ley están hechos como para explicar diferentes conocimientos, las leyes, cosas más particulares que ocurren siempre y que en general describen el mundo, y las teorías son cosas mucho más grandes que muchas veces explican muchísimas cosas, incluidas las leyes. Las leyes de Newton, que eran 3, están dentro de su teoría sobre los movimientos y las fuerzas, ¿ya? Entonces, son hay pequeñas cosas que uno puede ir estudiando en términos de filosofía y naturaleza de la ciencia, ¿ya? Hay una teoría que es una de las más conocidas, que es la teoría de la evolución. Eso. Aquí podemos estar mucho rato, pero yo solamente quería mostrarle algunos ejemplos. ¿De qué color ven las zapatillas? Rosado. Yo Ya veo veo gris, como gris y calipso, celeste. un color como calipso con gris. Eso mismo. Ya. Yo la veo en gris y con medio celeste, algo así, podría decirse. Yo apoyo el rosado. Calipso y gris, ¿eh? Sí. Y otros lo ven rosado Con y blanco. Claro. Bueno, esto tiene que ver con que uno a veces cree que las observaciones y el análisis de datos nunca están influidos por las características del científico, o que el conocimiento científico solo necesita presentar evidencia para ser verdadero, como alguno de ustedes dijo al comienzo. Obviamente se necesitan datos fiables, pero también a veces depende de la visión del científico. Desde las más básicas, como que nuestros sentidos a veces nos engañan, y entonces a veces cometemos errores haciendo ciencia, porque hacemos observaciones, y las observaciones pueden tener algún grado de error, como esta que está aquí. ¿O ahí ven algo, no? ¿Qué ven? Yo veo un perro en una calle. Es un Yo perro. veo, Un yo perro. veo un puma. Yo veo un puma. Mira. Yo veo como un animal con un árbol y sombra así. Bueno, en general nosotros como seres humanos traemos ciertos pensamientos, ciertas figuras un poco preestablecidas por nuestra experiencia, ¿ya? Ahí uno podría decir que ahí había un perrito. Yo veo que Y hay ejemplos muy interesantes de justamente el efecto de, digamos, de las características de los seres humanos en cómo se genera el conocimiento científico. En ese gráfico que se ve ahí, que lamentablemente está en inglés, porque en general también toda la investigación tiene que pasar por el inglés para que la podamos conocer todo, en realidad, porque si, por ejemplo, nuestras investigaciones las hacemos en español, los chinos no pueden entenderla, los alemanes tampoco, y bueno, en general se hace en inglés para que todos la entiendan, pero claro, también es una limitación para los que no sabemos inglés. Pero este gráfico lo que dice es que cuando hace una investigación, un zoólogo, un ornitólogo, para ver si el canto de las aves lo generan los machos, en general, durante casi cientos de años, por lo menos varias décadas, siempre se pensó de que los que cantaban eran los machos. Y cuando de a poco empezaron a hacer cada vez más investigaciones mujeres científicas, por esa casualidad de la vida,
los resultados empezaron a mostrar de que eran las hembras las que cantaban, por lo menos también, no solo, no que canten solo hembras, pero también cantaban las hembras, ¿ya? Entonces, este gráfico dice que cuando los hombres están en café, el 56% de los estudios que muestra que el que canta más es el macho, son hechos por hombres, mientras que cuando el estudio muestra que las que cantan son las hembras, generalmente está hecho por más del 70% de esos estudios son hechos por mujeres. Entonces, es solo para darle un ejemplo y a lo mejor ya ir terminando, de que muchas veces como las características del científico también influyen en su investigación, ¿ya? Y eso es porque somos humanos y todos los humanos tenemos ciertas inclinaciones, ciertos sesgos. Obviamente también una misma investigación si la hace un paleontólogo y también estudia lo mismo, a lo mejor un biólogo molecular, llegan a resultados diferentes porque tienen también aproximaciones diferentes, ¿ya? Y eso entonces sirve de entender, porque, bueno, y lo último era que los experimentos no siempre se pueden hacer, pero eso ya lo dijimos. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? Para terminar, lo que encontramos nosotros, y nuevamente les pido disculpas que esto está en inglés, pero nuevamente sacado de una publicación en inglés, es que, por ejemplo, de aquí de 258 estudiantes que nosotros estudiamos haciéndole un test sobre cómo se hace ciencia, por ejemplo, ellos, si aquí en blanco está lo que, por así decirlo, está correcto, lo que sería una visión informada. En general, los estudiantes que nosotros estudiamos pensaban de que el método era ese que yo les mostré recién, que tiene pasos y que es la única forma de hacer ciencia, ¿ya? Entonces, más del 60% de esos casi 260 estudiantes pensaban eso, de que era principalmente a través de observar, experimentar, concluir, ¿ya? O, por ejemplo, no conocen, no saben cuál es la diferencia epistemológica o filosófica entre un dato y una evidencia. No es lo mismo un dato que una evidencia. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que en general los estudiantes, los profesores y la gente en general, no solo los filósofos, sino que el público en general no maneja mucho cómo se hace ciencia, cuáles son sus métodos, cuál es la característica del conocimiento que ellos generan. Pero sí, en nuestros estudios nos hemos dado cuenta de que si uno enseña eso, los estudiantes lo pueden aprender, porque obvio, si nadie me lo enseña, obviamente no tengo cómo saberlo. Pero si me lo enseñan, ahí nuevamente tenemos en blanco antes de las clases sobre naturaleza de la ciencia, y el post significa después de la naturaleza de la ciencia, y ese es el resultado de la prueba que hicimos nosotros sobre naturaleza de la ciencia. Así que nosotros nos hemos dedicado principalmente a estudiar entonces la visión filosófica o de naturaleza de la ciencia en estudiantes, en profesores, y nos hemos dado cuenta que en general los estudiantes no saben muy bien cómo se hace ciencia, pero si uno lo enseña, los estudiantes no tienen problema en aprenderlo. Por lo tanto, lo que falta es reflexionar y aprender sobre cómo se hace ciencia. ¿Para qué podría servir, con esto es la última diapo, para qué podría servir? Bueno, según nosotros y según muchos, digamos, personas que trabajan en pedagogía o en didáctica de la ciencia, sirve principalmente para entender cómo se hace ciencia, y muchas veces el saber eso nos afecta directamente. Hoy en día estamos aquí encerrados por una pandemia y muchas veces hay fake news que justamente pareciera mostrarnos cómo se hace ciencia, o al revés, algunas cosas se dicen y si uno no sabe cómo se hace ciencia, justamente puede creerlas sin decir, oye, pero se supone que la ciencia se basa en evidencia, en datos. ¿Cuáles son los datos que dicen que, por ejemplo, el virus lo soltaron los científicos de Wuhan? ¿Hay algún dato? ¿Hay alguna evidencia? Bueno, si es un dato científico debería tenerla.
O también al principio algo decía, pero ¿por qué usamos mascarilla? Y ¿por qué otros dicen que no, que sí? Bueno, porque el conocimiento científico va cambiando. Y justamente una enfermedad que recién aparece hace un año, no hay conocimiento científico todavía sobre la enfermedad, hay sobre otras enfermedades, y nosotros, los científicos, bueno, hacen conclusiones sobre lo que saben a partir de enfermedades parecidas, etc. Algunos se enojan porque todavía no había una vacuna y cómo se demoran tanto los científicos. Bueno, uno tiene que saber que el conocimiento científico, como tiene estos diferentes estados, pasos, etc., se va demorando, no es automático, ¿ya? Así que eso yo les traía hoy día. Si ustedes quieren hacer, me llama mucho la atención que puedan tener interés de hacer una investigación en filosofía de la ciencia. En este caso podría ser también en naturaleza de la ciencia, y podrían estudiar la visión de ciencia que tienen sus compañeros u otros integrantes de la comunidad, por ejemplo, sus papás, etc. Dígame nomás, Fabián, yo ya estoy listo para cualquier pregunta. Si quieren, dejo de compartir la pantalla y podemos conversar. Sí. Fabián, sé que puedes hacerle la pregunta acá al profe. Supo lo del hongo negro, dice. Ah, sí, claro. Supe lo del hongo negro, no lo manejo explícitamente, pero sé que es una infección que ocurre por justamente este hongo, y que no solamente ocurre en el COVID, sino que con cualquier enfermedad respiratoria y con cualquier, digamos, son enfermedades que son como oportunistas. Cuando tú tienes una enfermedad y que por tener esa enfermedad te enfermaste otra encima, ¿ya? Pero entiendo que aquí incluso también hay registros ya, pero claro, en India creo que es donde fue como muy, muy importante, porque también allá tienen muchos casos, muchas muertes, entonces parece que fue muy común. Se levantó la mano también Isidora. Ah, Fabián dice que están dentro de las verduras que ya están como malitas, como ya pasadas. Bueno, hay que tener siempre cuidado, entonces, si algo nos enseña el COVID, que a lo mejor antes no hacíamos tanto, es cuidar de no manipular objetos, de no comernos cosas que tengan microorganismos. Tampoco son todos malos, nosotros vivimos gracias a los microorganismos que viven en nuestro, por ejemplo, intestino, que nos ayudan, pero hay otros que igual son malos. Díganme. Isidora, vamos por orden. Isidora, después viene Heider y después Emilio. Dale, Isidora. Yo le tengo una pregunta a usted. Lo que pasa es que, por lo que yo sé, muchos filósofos creen que la ciencia cierra la filosofía. De mi perspectiva, la ciencia está muy unida con la filosofía, porque la filosofía se basa en preguntas, y según yo la ciencia es la respuesta a esas preguntas. Pero quiero saber qué sería para usted eso. Ay, tremenda pregunta, Isidora. Claro, lo que pasa es que los filósofos, bueno, hoy en día estamos un poco más divididos. Antes, hace 2000 años, algunos se dedicaban a la ciencia y a la filosofía y eran, o hace, no sé, 500 años, eran artistas, filósofos y científicos. Hoy en día estamos más divididos y claro, los filósofos tienen ciertas preguntas que ellos las tratan de responder desde la razón, ¿ya? Mientras que el científico trata de responderlas principalmente a través de los datos empíricos, de la recolección del mundo natural, y también de algunas teorías que son principalmente ideas creativas de los científicos. Entonces, claro, a lo mejor de repente hay algunas preguntas que los filósofos se las hacen y las responden a través de su filosofía, que los científicos no pueden, digamos, dar mucha opinión de ello, ¿cierto? Porque, bueno, ¿qué es el amor? Bueno, a lo mejor un biólogo te puede decir en términos hormonales por qué siente amor,
pero, o qué es la alegría, o qué es la felicidad, en general son preguntas que uno podría dejarla en el marco de la filosofía, pero a lo mejor si yo me pregunto qué es la vida, a lo mejor ahí sí puede haber pueden tener opiniones diferentes, pero válidas ambos, digamos. En general, hay preguntas que pueden a lo mejor responderse desde la ciencia y desde la filosofía, y hay otras que son mejor respondidas, o a lo mejor más pertinentemente respondidas desde uno u otro visión, desde más filosófica o más científica. Eso diría yo, en realidad. Súper. A ver, Heider, ¿sí está por ahí? ¿Cuál es Yo su quería pregunta? hacer una pregunta que es si los científicos tienen alguna para crear la ciencia, para crear otro tipo de ciencia. Pero no te escuché, ¿tienen alguna? Y ahí como que se cortó. ¿Alguna qué cosa para crear ciencia? Si tienen alguna qué cosa. Mira. ¿Como alguna idea o de dónde crean la ciencia? Yo creo que esa es como la ¿De pregunta dónde que... crean la ciencia? Ajá, eso. Ah, ¿de dónde viene la ciencia? De los científicos, dices tú. Ah, en general la ciencia se genera de dos partes. Así súper simple. Desde los datos del mundo natural que estudia el científico y desde su mente, desde sus ideas, porque hay cosas que están muy lejos o muy lejanas, tanto en tiempo y espacio, que finalmente es difícil poderlas estudiar empíricamente, pero los científicos entonces a veces generan conocimiento a partir de una idea que se les ocurrió y que obviamente después tienen que poner la prueba desde algún dato empírico, o al revés, a veces recolectan datos empíricos y una vez que los ven, dicen, ¡ah! Y ahí se dan cuenta que justamente encuentran la explicación a algo. En general, los científicos buscan patrones en la naturaleza y cuando encuentran alguna regularidad, algo que pasa siempre, ahí la explicación viene desde sus ideas. ¿Ya? Entonces yo diría que la ciencia se crea a través de datos e ideas, entre lo empírico y lo teórico, entre la inducción y la deducción. Súper. De ahí viene Emilio. Emilio, ¿estás por ahí? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, que mi pregunta es si los filósofos se dirigen solamente a un tema que ya tienen pensado hace antes o se dirigen a varios temas. Pucha, yo en realidad no conozco tanto la amplitud de los filósofos, o sea, yo entiendo que tienen hay filósofos que solo estudian la ética, por ejemplo, o filósofos que estudian algún tipo específico, y dentro de esas diferentes ramas está la filosofía de la ciencia. Entonces, pero dependiendo del filósofo, me imagino que pueden tener más o menos amplitud en sus investigaciones. Así también como los científicos. A veces los científicos son de una sola línea. Los filósofos de la ciencia, incluso como les contaba yo, hay filósofos de la biología, filósofos de la física, filósofos de la química y filósofos de la ciencia en general. Dependiendo de tu propio interés, a veces puede ser un poco más amplio y filosofar sobre diferentes cosas, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, uno tiene un tema específico. Que en este caso yo no manejo otros temas aparte de la filosofía justo de la ciencia. Bueno, hay filosofía política, y hay, bueno, en realidad cada una de las líneas como de quehaceres científicos también tiene su propia filosofía. Hay filosofía de la educación, pero me imagino que de repente pueden hacer más de una línea de investigación. Va a depender del interés, obviamente, del científico. Las líneas Claro, de... del interés y también de lo que tú puedas lograr, porque incluso los filósofos también postulan a proyectos, también hacen investigaciones y claro, de repente si tú empiezas a trabajar un tema y empiezas a tener publicaciones, lo que conviene es seguir investigando ese mismo tema para que puedas seguir obteniendo fondos
y a veces uno se restringe por eso, por saber más de un tema más acotado y no menos de varios temas. Súper. Isidora volvió a levantar la manito. Isidora, Sí, es que la pregunta de eh, Heider me quedó dando vuelta y yo quería decir que, según mi opinión, la ciencia nace de las preguntas filosóficas, porque según mi opinión, todos somos filósofos, todos generamos filosofía, porque las filosofías son preguntas del origen y de la vida, o sea, de todo lo que pueda ser, de lo que nos preguntemos, ya estamos realizando filosofía. O sea que todos somos filósofos, solo que después cada uno, bueno, puede elegir la profesión en sí, quizás de ser filósofo. Pero al final todos generamos filosofía cuando nos preguntamos, no sé, cuando éramos más pequeños, ¿por qué existe? O sea, ¿por qué existo? ¿Por qué hay una manzana, por ejemplo, lo que sea? Eh, por eso creo que la ciencia nace de las preguntas filosóficas, es decir, la filosofía. Y por ejemplo, Platón decía que el origen de todo, que sería el arjé en términos filosóficos, son las ideas. O sea que la filosofía nos da preguntas para generar ciencia e ideas de lo que podría ser la ciencia y las respuestas científicas. No sé si se entendió, pero algo así creo. Sí, se entiende súper claro. Ahora, no sé si todos los científicos están de acuerdo, pero comparto una parte de tu posición en términos de que las preguntas, ¿cierto?, son lo más importante, y yo las puedo responder a través de justamente la lógica o la filosofía o la razón, y también en algún momento me puedo ir y tratar de teorizar y recopilar datos, pero como tú dices, el comienzo de todo es una pregunta sobre algo que nos interese. hay preguntas acá en el chat. Dice, ¿la ciencia tiene influencia en la mayoría de las cosas? ¿Tipo en casi todas o todas las carreras? O sea, la ciencia hoy en día influye muchas cosas de tu vida, y en términos de carrera hay algunas o muchas de ellas que tienen relación con la ciencia. Y depende cómo estemos entendiendo también ciencia, si estamos entendiendo solo como ciencias típicas naturales o como ciencias sociales, entonces ahí aún más se amplía en general todas las carreras que tengan una licenciatura, por ejemplo, tienen que hacer una investigación y van a tener que hacer esa investigación, ya sea en ciencias naturales o en ciencias sociales. Y hay algunas otras pocas carreras que seguramente son más relacionadas con el arte, seguramente, o con algún otro tipo de digamos, no sé, la arquitectura, que a lo mejor no tengan tanta relación, pero depende cómo lo definamos, porque en todos lados hay una matemática que puede ser parte de la ciencia, o en todas partes, en todas carreras hay algo de método científico, de investigación. Realmente eso también es ciencia, ya sea social o natural. Sí, yo en Pero en relación... general la ciencia está en toda nuestra vida, por eso es tan importante, según nosotros, los que estudiamos naturaleza de la ciencia, entenderla bien, para saber cómo me afecta y qué, digamos, puedo yo necesitar entenderla. Sí, en ese sentido también consultarte, Hernán, quizás como darle algunos tips a estos chiquillos de cómo pueden ellos aplicar esto que tú hablabas de las ciencias en sus investigaciones, independiente del área en el que vayan a abordar la investigación que van a empezar a trabajar ahora con nosotros en el IIE. Porque tú hablabas de una ciencia muy de lo que siempre se ha dicho, de lo que está en el papel, pero que también hay otra forma de hacer ciencia. ¿Cómo es que esta otra forma quizás de hacer ciencia ellos lo puedan aplicar efectivamente para levantar sus investigaciones? Súper buena pregunta. Mira, yo creo que es súper interesante, como decía Isidora,
tener una buena pregunta, una pregunta investigable, una pregunta que no se conteste simplemente con meterse a Wikipedia. Y entonces, ahí como Laura está preguntando qué caracteriza la ciencia, yo creo que hacerse una pregunta es como una de las características que tiene la ciencia, y responder esa pregunta a través de la recolección de datos, ya sea a través de observaciones, mediciones o experimentos, te puede llevar justamente a responder tu pregunta. Lo importante es que la pregunta sea original, que sea contextualizada justamente a tu realidad, y que no importe si finalmente no puedes hacer un experimento, porque puedes hacer a lo mejor, no sé, está estudiando la contaminación de una parte de tu comunidad, no puedes ir a hacer a lo mejor un estudio de los contaminantes porque, no sé, porque yo estoy en quinto básico y, no sé, a lo mejor no tengo acceso a ciertos materiales, pero a lo mejor puedo hacer una encuesta a la comunidad sobre cuál es la visión que ellos tienen de esa, no sé, esa contaminación, ese proyecto, etcétera. Y ese va a ser un estudio científico, no va a ser que yo digo que a mí me cae mal no sé, esa industria o ese proyecto, sino que va a ser algo que tú vas a decir, miren, yo pregunté hice estas consultas, se lo apliqué a toda la comunidad, no sé, a una muestra, esa muestra me respondió, acá están los análisis, y al parecer están a favor, están en contra, opinan esto, opinan lo otro. Eso va a ser un trabajo científico. Y eso es importante, que finalmente cada pregunta tenga un diseño que finalmente ayude a responderla de la mejor forma posible. Sí, en esa misma línea también, porque ya nos queda un minutito antes que volvamos a la sala principal. En contexto de pandemia, ¿cuáles pudiesen ser las formas de que los chicos puedan efectivamente hacer como esta parte experimental? Ya que no van a poder quizá ir al laboratorio a hacer muestras. ¿Cómo es que ellos también le pueden dar como la vuelta a su investigación si es que están en el área de las ciencias naturales y quieren hacer un experimento en laboratorio? ¿Cómo le pueden dar la vuelta para hacer algo, como tú bien decías, de encuesta, para poder trabajarlo desde la casa, por ejemplo? Bueno, ahí tienen, yo diría, dos formas principales. La primera es hacerse una pregunta que puedan responderla a través de hacer un experimento con materiales de hogar, ¿cierto? De la casa, y que a lo mejor puedan replicarla varios de ellos, varios del grupo. Y lo otro es hacerse una pregunta y esa pregunta que vaya en relación con algún dato que ya exista, porque también hay muchos datos, muchas bases de datos que están dando vuelta, que están en la web, uno se puede meter a diferentes lugares, digamos, no sé, del gobierno, de las municipalidades, etcétera, y ahí hay datos de todo tipo que uno puede utilizar. Nosotros, por ejemplo, ahora estuvimos usando datos sobre la pandemia, hicimos un análisis de la pandemia en todas las comunas de Santiago, simplemente a través de los reportes del Ministerio de Salud, y tomamos otros datos que venían de espacio público. Hicimos un match entre pobreza y COVID, y resulta súper bien, digamos, porque uno puede tener datos que a lo mejor están usados para diferentes cosas, pero uno los puede usar para responder preguntas nuevas. Eso diría yo. Súper, ya, pues muchísimas gracias, Hernán, por darte este tiempo a conversar acá con nosotros, y nos vemos entonces en la sala principal porque ya nos quedan 5 segundos. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí están volviendo los de filosofía también. Hola. Hola, soy una Hola. persona de arqueología. Hola, soy buenas. una persona de arqueología. Ah, Lucas, perdón, también los de arqueología están acá ya. Nos quedamos con el último mensaje cortado, pero que nos estaba dando Fernando, pero bien. No sé si pudo volver también ella. Sí, ya está acá. está Fernanda. ¿Estamos todos? Ya, ustedes me avisan cuando estén todos, por favor. Me parece que ya estamos. Sí, ya mi grupo también ya volvió, así que ya estamos todos. Sí, ya somos ya. No, pero si éramos 77 y solo hacemos 66 ahora. Uy, tenemos un matemático acá. Parece que algunos se Se cayeron. Se perdió en el ciberespacio.
Se cayeron, claro. Se perdieron en el sendero de la vida. No, profesora, uno se salió, la Camila. Sí, tenía algo que hacer. Sí, seguramente Se acaba de salir otro, parece. hay compañeros y compañeras que han dejado el taller, pero Pues nosotros le dio hambre. vamos para cerrar este... Hola, están saludando ahí. Para cerrar este taller, ya volviendo a la sala principal, oye, agradecemos el trabajo, la participación y el desempeño de cada uno de ustedes en este segundo taller de conocimiento. De verdad que las preguntas, al menos las que yo escuché, fueron muy interesantes, hicieron de verdad ese taller mucho más entretenido y dinámico. Gracias también a nuestro asesor y a las dos asesoras científicas que estuvieron acompañándonos esta tarde por su valiosa colaboración. Voy a dejar de nuevo con ustedes a Daniela Calderón, encargada de vinculación y divulgación de Explora Región de Antofagasta, quien nos entregará algunas impresiones tras este segundo taller. No, bueno, agradecer a nuestros tres relatores y nuestras relatoras. Los niños ya llegaron contando lo felices que estaban, ahí pueden ver. Veo que estuvieron bien interesantes los talleres. Eran talleres que ellos querían hacer, así que súper. Así que muchas gracias Hernán, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Aline. Los vamos a estar invitando también como asesores científicos por si se levantan proyectos de investigación de estas temáticas. Así que van a estar recibiendo nuestra invitación. Y a los niños y niñas también muchas gracias por estar aquí de vuelta con nosotros. Recuerden que tenemos taller de nuevo el próximo martes a las 5 de la tarde donde vamos a ver innovación. Y ahí van a poder elegir entre 4 talleres nuevamente. Vamos a tener arquitectura con la creación de modelos a escala, vamos a tener robótica, vamos a tener ingeniería en mecánica para armar toda clase de objetos y vamos a tener ciencia de datos, donde vamos a ver todo lo que es el mundo virtual, la aplicación y todas esas cosas. Así que para que ya estén pensando qué taller van a seleccionar, ¿ya? Y eso, agradecerles mucho. Nos vemos en una nueva jornada. A los relatores y las relatoras nuevamente nuestros agradecimientos. Van a estar recibiendo ahí también un certificado de participación por esta vinculación. Y esperamos seguir viéndolos junto a los niños y niñas. Jorge. ¿Quiere estar levantando la mano, Daniela? Yare. Sí, lo que pasa es que me pregunto si cambiaron la hora permanentemente. No, ellos dijeron ahorita mismo a las 5. A las 5, la cambiamos permanentemente porque muchos compañeros y compañeros de ustedes lamentablemente a las 4 todavía estaban en clases, entonces nos expusieron la posibilidad y los docentes estuvieron de acuerdo, así que desde ahora a las 5 de la tarde. Profe, ¿cuáles van a ser los nuevos talleres del martes? Vamos a trabajar en lo que es la innovación, robótica, arquitectura con modelo de escala, ingeniería enfocado en mecánica y también todo lo que es ciencia de los datos. Ya les vamos a mandar toda la información y pueden preguntarle a sus profesores. Recuerden, sus profesores tienen toda la información. Te dejo, Jorge, para Muchas que gracias. tomemos la fotito final. Muchas gracias, Daniela. Gracias también a todas y todos quienes han participado en esta tarde. Qué interesante poder aprender de muchas cosas y de muchas áreas, cosas distintas. Agradecemos su participación y entusiasmo en esta ruta de aprendizaje que ya inició con el primer taller de conocimiento y que ahora continúa con este segundo taller de IIE 2021. Quienes hayan sido seleccionados y seleccionadas para las entrevistas se deben quedar al final de la jornada, pero antes de despedirnos, vamos a realizar el tradicional registro fotográfico porque queremos guardar este momento por mucho tiempo. Así que les vamos a pedir que por favor abran sus cámaras. Vamos a poner la vista de galería aquí en el Zoom para que podamos hacer este tradicional registro fotográfico final, GIF final. Después también hacemos el video, pueden saludar también. Corazones, todo su mejor cara para despedir este segundo taller. Esperamos que les haya parecido muy interesante. Por ahí por los comentarios veía
algunos comentarios positivos. De Estefanía, que le había gustado mucho, también de Isidora Valdés, gracias, me encantó el taller. Esperamos que también sea muy interesante lo del día martes. Muchas gracias. Vamos a ver, a pasar. Sí, le vamos a pedir igual a Emilio Montoya si se puede quedar un ratito para una pequeña entrevista. Super. Súper, tendríamos a Flor, Emilio Ya, y a María entonces, Murillo. A Isidora también, si es que se puede quedar, que estaba en mi grupo. Porfa. ok. A Isidora también, entonces, para las entrevistas finales. Súper. Antes de despedirnos, ya tenemos las fotos, ¿cierto? Quiero pedirle, por favor, a cada uno de los asesores que nos regale un minuto, por favor, de sus impresiones sobre este trabajo. Partiendo por Aline, vamos a darle un minuto para que nos dé sus impresiones sobre este taller. Gracias por estar aquí, Aline. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad la pasé súper bien con los chiquillos. Me encantó su entusiasmo, sus ganas de aprender, que participaron muchísimo, así que muchísimas gracias. Me encantó y ojalá poder participar en otra ocasión. Así que nada, muy agradecida del fondo de mi corazón. Muchas gracias, Aline, por ayudarnos, por colaborarnos con esta actividad de investigación e innovación escolar. Hernán, por favor. Bueno, muy interesante. Los estudiantes aportaron mucho, conversamos y estuvimos filosofando un rato, así que estuvo súper entretenido y espero que le haya servido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Hernán, por favor. Por último, Fernanda, compártanos sus impresiones. Bueno, muchas gracias también a Explora Antofagasta por la invitación. Súper buenas las preguntas, súper interesantes, súper motivados también los estudiantes, las y los estudiantes. Y nada, pues aquí vienen los futuros y las futuras científicas, así que felicitaciones a todas y todos. Eso. No sé, más que una profesional me consideró que puedo ser un científico. Esa es la idea, justamente, motivar vocaciones científicas, el objetivo de innovación, investigación e innovación escolar, perdón. Muchas gracias a Aline, a Hernán, a Fernanda, nuestros asesores científicos de esta tarde, y también, por supuesto, a todas y todos los estudiantes que se conectaron para ser parte de este segundo taller. Nos vemos el martes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Luego se cuidan. Chao. Muchas gracias. Gracias por la clase. Chao, todos. Chao. Chao, Francisco. Bye, bye. Chao, todos. Gracias por su taller. Bye, bye. Chao, se cuidan. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por Igualmente, invitarme. gracias. Hasta luego. Nos vemos el martes. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Y Saray, si puedes mandar entrevista a los chicos que se van a quedar. ¿Lo puedes recordar, por fin? Flor Montoya, ¿Ya? Emilio Montoya, ¿son hermanos? ¿Ya? No, quizás Isidora, alcanza. ¿no? Qué una casualidad de la vida. Isidora Valdés y María Murillo. ¿Estás por ahí, María? Ya, van con Tasky, ¿cierto? Sí, con Tasky. Sí. Ya, ahí van. Ahí sí pueden aceptar la invitación, chicos. Ahí van yendo.